En el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y los cantos que los muchachos entonaban hoy sin duda nos muestran verdaderamente que Dios lo único que quiere es que seamos suyos, que entendamos que al crear Él este mundo y todo lo que en Él habita, su propósito fue compartir con el hombre. Y aunque son tiempos difíciles y de zozobra y de angustia para muchos y de temor para otros, la palabra de Dios nos recuerda quién es Dios y cuál es su plan y su propósito. Amén. Él quiere de una y mil formas hacer que nosotros nos volvamos a Él, porque ya envió lo que tenía que enviar, el sacrificio que solamente podía hacer que este mundo fuera reconciliado a través de Jesucristo. Y Él preparó un plan aún antes de que Jesucristo viniera a dar su vida por nosotros. Pero su plan sigue siendo el mismo que acabamos de leer, o sea, somos llamados a santidad, somos llamados a ser parte de Él porque Él es santo. Y aun cuando Él escogió un pueblo, voy a tratar de leer algunos versículos. A mí me gusta respaldar y de alguna manera, pues a mí misma recordarme a través de la palabra de Dios, quizás por mi falta de elocuencia o de expresión, pero la palabra de Dios es la que es viva y es eficaz y es la que sin duda a ti y a mí nos hablará. Y iniciábamos aquí en Primera de Pedro hablando y recordando que somos llamados como una nación santa. Pero aún cuando Dios escogió a un pueblo que fue Israel, sí, aún también esa era misma la demanda o el deseo de nuestro Dios. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, si me permites tantito, no te fijes en lo nerviosa que estoy, porque siempre es así. En el capítulo 7, en el verso 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y entendiendo que no solamente Israel era el que estaba llamado, sino que Dios en su precioso plan quiere que todos vengamos al conocimiento, todos entendamos que Él no solamente amó a los escogidos, que fue y que sigue siendo Israel, sino, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Y hoy en estos días tal vez esa clase de mensajes ya no se escuche, porque tal vez es muy trillado para muchos, pero como pueblo de Dios solamente quiero que recordemos que somos escogidos con un propósito, y el propósito es seguir anunciando ese mismo mensaje. Y hoy más que nunca, porque el espíritu de muchos está opacado, está triste, está angustiado, está temeroso. Y si nosotros que somos ese pueblo escogido y esa nación santa callamos, ¿quién podrá anunciarles y decirles? Los planes de Dios siguen siendo los mismos hasta el día de hoy. Mientras que como pueblo no seamos levantados como lo prometió el Señor, este debe ser y debe de seguir siendo el mismo mensaje. Pero en algún momento creo que también nosotros como creyentes, si no estamos en esa comunión con la palabra, si no estamos todos los días escudriñando esta palabra, vamos también a perecer espiritualmente. Nuestro espíritu se va a ir opacando también, se va a ir achicando, y ese gozo y esa paz y esa fe que
que teníamos al principio, obviamente se va a ir perdiendo. Y Dios quiere recordarnos en esta noche que no temamos. Y quiero también que vayamos, voy a llevarte, ¿sí?, en varios versículos, el mismo Deuteronomio en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque aquí inicia parte del plan de Dios para un pueblo especial, para un pueblo apartado. En el Antiguo Testamento es donde está, ¿sí? Dice en el capítulo 4, en el verso 4. Te voy a leer desde el 1 para entender todo el contexto. Dice: ahora pues, oh Israel, óyelo los estatutos y decretos que yo te he enseñado, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te da. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuirás de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno. Tus ojos, dice, vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Y checa bien esto, recuerda bien esto. Nosotros fuimos sacados del medio de la idolatría, fuimos perdonados. ¿Para qué? Dice: mas ustedes que siguieron a Jehová, su Dios, todos están vivos hoy. Si nosotros estamos siguiendo a Dios, si nosotros estamos proclamando a Dios, obviamente entendemos que no vamos a ser eternos sobre esta tierra, pero nuestra eternidad continúa y va a ser allá en su presencia. Entonces, no moriremos, sino que viviremos, dice la palabra. Así es. ¿Sí? Pero si físicamente hasta el día de hoy estamos de pie, es porque Dios sigue teniendo un propósito para ti, un propósito para mí, y el propósito es que sigamos propagando este mensaje. Tristemente, y obviamente, esa clase de mensajes de prosperidad, de victoria, no creo que estén funcionando para este tiempo en muchos que creyeron y pensaron que eso era todo, y que acabamos de leer que somos real sacerdocio. Imagínense ser de la realeza, y siempre pensamos y todo lo coordinamos a que es caminar en prosperidad, pero prosperidad material, en todo lo que tenga que ver con este mundo. Porque si no, entonces no somos hijos de Dios. Eso es una gran mentira. Mentira que obviamente el enemigo ha transgiversado a través de la propia palabra, porque recuerden que él conoce las Escrituras y conoce que hay un Dios, pero no lo reconoce como su Dios. La palabra de Dios dice: ¿crees en Dios? Bien haces. Santiago les decía. También los diablos lo conocen y tiemblan, o no lo reconocen como su Señor. A diferencia de nosotros, tenemos que reconocer cada día que tenemos un Dios poderoso que nos ha sustentado hasta el día de hoy con ese propósito. Que no perdamos de vista, que no perdamos la mira. Y lo digo también por mí, porque yo también soy carne. Y también mi carne se duele, y también en algún momento vienen esos pensamientos contrarios que te quieren desviar de precisamente esta clase de palabra, que es de poder, que es de vida, que es de eternidad. Y Dios nos quiere recordar a ti y a mí que aún seguimos estando en sus manos. Amén. Que aún tenemos trabajo que hacer, aquellos que tenemos hijos, que tenemos nietos, aquellos que tienen planes, ¿sí? Que tienen planes y propósitos para su propia vida. Mientras que estemos sobre esta tierra, tenemos que seguir teniendo un plan de vida para la tierra, y un plan más excelso para la eternidad. Seguimos siendo padres, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo hijos, seguimos siendo, suegros, abuelos. O sea, todavía hay planes y propósitos que nosotros tenemos que ejecutar sobre esta tierra en cuanto al entorno de nuestra vida familiar, ¿sí? Secular, tal vez como empleados, como jefes, como siervos simplemente.
pero no podemos dejar que nuestro mundo se detenga. Si nosotros creemos a Dios, sabemos. Yo siempre le digo, Señor, cada mañana, gracias, porque yo sé que tú tienes un propósito para mí. Y yo te pido, Señor, que me alinees a tu propósito. Porque si nos dejamos ir por la corriente de este mundo, ahorita, obviamente todo lo que hay en derredor nuestro es enfermedad, es muerte, y es una realidad, no lo podemos negar, ¿sí? Pero yo sé que Dios en su misericordia sigue extendiendo esta misma palabra, este mismo deseo de que seamos, que la gente llegue a ser parte de ese pueblo santo, de ese pueblo apartado, de ese pueblo que le alabe y le glorifique. Todo esto quizás te ha desviado a ti de seguir con este mismo propósito, de seguir proclamando y enseñando, pero el plan de Dios es el mismo. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo todos los días oro y le digo, Señor, trae a esa gente guardadora de tus verdades. Recordemos, Él no quiere que nadie se pierda, pero es decisión propia. Él dio algo que es libre albedrío, y desde el principio fue así, por la razón de que el hombre decidió hacia dónde mirar, hacia dónde escoger. Entonces, tengamos cuidado. Nosotros no somos la excepción, estamos dentro de esta misma naturaleza humana, pero gracias a Dios que tenemos ahora por Jesucristo a su Espíritu, que Él es el que nos va a enseñar y nos va a guiar. Pero tenemos que estar atentos y escudriñar esta palabra. Y en estos tiempos, obviamente, en lo que podremos decir que tenemos más tiempo de las carreras, no de que no estén trabajando los que salen a trabajar o que no trabajen en sus casas, pero yo creo que tenemos un poco más de tiempo para poder invertir en lo que nosotros decidamos. Y lo mejor es decidir en buscar y cómo la forma de poder ser más eficaces, porque pareciera que el tiempo se acorta y a la vez como que está caminando tan rápidamente este reloj, ¿sí? Que como que no estamos viendo como creyentes el fruto que debiéramos estar obteniendo, pero es necesario que volvamos a la palabra, que escudriñemos la palabra, ¿sí? Y algo que yo la verdad es que Dios ha hablado mucho de ahora que estuve enfermo. Ustedes saben que el año pasado no fue uno de los mejores años en cuanto a salud, pero en cuanto a paz, gozo y bendición, créanme, o sea, no he tenido falta de nada. Y aunque todavía no estoy al 100, yo sé que Dios quiere que yo le sirva, y a veces le digo, Señor, no sé de qué manera puedo ser más eficaz en tu obra si nos mantienen encerrados, si no hay tanta, pero procuro en lo que es un saludo, en lo que es un Dios te bendiga, en lo que pueda yo orar e interceder por otros, porque de esa manera es como somos eficaces. Y también Dios me ha hecho que la escritura en algún momento se vuelva ese rema, esa realidad, ¿sí? Y obviamente como yo tengo más relación con el grupo de damas y trato de animarles a través de la palabra, algo que me llamaba la atención precisamente también en este capítulo, en este libro de Deuteronomio, es la importancia de seguir enseñando a nuestros hijos. En este mismo capítulo, en el verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Y sabe, obviamente nosotros anhelamos todas las promesas de Dios para nosotros. Tomamos, o sea, todo lo que hable de bendición y todo lo que hable, pero muchas veces no llenamos el requisito o no tenemos en cuenta que todo tiene una responsabilidad. Y algo que me llamaba mientras yo leía este libro de Deuteronomio, y es algo que ya desde el año pasado Dios me daba, pero en cierta manera, o sea, me cuesta estar al frente y estar compartiendo, porque no es algo que quizás he desarrollado como debiera, pero algo que me llamó la atención precisamente acerca de la bendición que tenemos como padres para nuestros hijos, es el hecho de no tomar la responsabilidad como lo declaras la palabra, y es porque a veces no escudriñamos, porque no meditamos. Pero mire lo que les dice el Señor en el capítulo 11. Dice, amarás, en el verso 1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y fíjense lo que dice. Y comprende hoy por qué no hablo con tus hijos, que no han sabido, ni visto el castigo de Jehová tu Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda la tierra. No hablo con tus hijos. ¿Y cuántas veces yo he escuchado a madres y padres que dicen, pues yo ya le entregué mis hijos a Dios y que Dios se encargue de traerlos? Y pasamos por alto que tenemos que hablarles constantemente, que tenemos que enseñarles, porque Dios no se está revelando a ellos, porque ellos no han decidido, muchos por voluntad propia, recibir a Jesús para que puedan recibir esa revelación. Y como madres o como padres, creemos que ya le dejamos la responsabilidad a Dios o lo dejamos a la bendición de Dios para que nuestros hijos vengan. Él dice, yo no voy a hablar con sus hijos, porque quienes me conocen, quienes han sabido quién soy yo, quienes han disfrutado de mis bendiciones y de mis milagros, han sido ustedes. Entonces, tenemos nosotros que continuar hasta que ellos no den el paso de fe, de compromiso, para que entonces puedan. Y a veces puede uno caer en el error de decir, Señor, es que no me escuchas, no le hablas a mi hijo, mira, no le dices. A veces lo hacemos por comodidad y otras por irresponsabilidad, porque muchas veces el querer enseñarles, instruir, aún en la vida cotidiana, hay roces, ¿sí? Pero podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé gracia delante. A veces decimos, no, pero son mis hijos, ¿sí? Y yo soy la autoridad y deberían. Pero no es así. Pero tenemos a nuestro alcance todo lo que Dios nos ha dado en su palabra, y podemos decir, Señor, dame, Señor, gracia delante de mi hijo. O gracia delante de este joven o de quien sea. Pero aquí habla específicamente, hablando obviamente de la generación que venía de todo el pueblo, ¿sí? Pero él dice, yo no les voy a hablar, porque ellos no me conocen. Y a veces pensamos que Dios no cumple sus promesas, pero la verdad es que tal vez nosotros no cumplimos con la demanda divina, y es la razón por la que no tenemos la respuesta. Es nuestra responsabilidad seguir hablándoles, seguir diciéndoles una y otra vez, hablarles de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. En días pasados que los hijos de Elsa les dio COVID y que tal vez ella estaba expuesta, ella le dijo a sus hijos, a mí el Señor me guarda.
ay mamá, que sabe qué, que tu diario con tus cosas, que tú... Y sabes, mi oración todos los días era, Señor, guarda a Elsa para la gloria de tu nombre. Porque es la manera como ellos van a conocer. Tenemos que pedir el respaldo divino cuando lo único que tratamos de poner en alto es el nombre de nuestro Dios. Y la gloria sea al Señor, porque efectivamente el Señor guardó a Elsa y la sigue guardando, como nos sigue guardando a ti y a mí. El Señor dice, lo acabamos de leer, o sea, yo te he preservado la vida mientras que tú me sigas, mientras que tú me honres, mientras que tú... Y entendemos que si en algún momento algo de la vida nos alcanza, es con un propósito divino. Romanos 8:28 dice, y sabemos, en realidad sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero ¿para qué bien? Conforme al propósito que hemos sido llamados. Jesús fue llamado con el propósito de morir en la cruz. Y muchos pensaban que Él estaba en derrota. Pero el propósito divino era ese. Entonces, si tú o yo en algún momento nos vemos envueltos en algo contrario, en algo que está alejado de la prosperidad, que está alejado de la bendición, que está alejado de la salud, no significa que Dios nos ha abandonado. Hay un propósito. Hay un propósito divino. Si hemos creído en esta palabra, nos es difícil. Me apunto, soy la primera. A veces no entiendo. Pero no se trata de entender a Dios, se trata de agradarle, de honrarle y de servirle. Y esas son las cosas que se nos olvidan cuando no estamos alineados con la palabra, cuando solamente escuchamos lo que queremos escuchar o cuando solamente seguimos aquellas cosas que son agradables a nuestro oído. Pero Dios es verdadero y sobre todas las cosas Él nos ama. Y ahorita lo que está haciendo mucha falta es ese apoyo, esa fortaleza que como pueblo nos damos unos a otros, porque el hecho de estar aislados, este aparato nos acerca a algunos, pero no estamos todos juntos. Y de alguna manera el hecho de que nuestros pensamientos, cada uno estén caminando o enfocándose en otras cosas, tampoco no nos permite una relación de poder llamar. El teléfono está tan cerca y a veces, o sea, nuestra mente está tan llena de incertidumbre, de duda, de temor, que ni siquiera a veces a través de eso nos acercamos unos a otros. No va a suplir. Como dice mi esposo, o sea, la comunión es de frente, ¿sí? Pero eso no impide que nosotros podamos tener. Si necesitas orar, hermano, llama, dice. Si alguien está enfermo, dice la palabra, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Que no podemos ahorita, a lo mejor, si tú no quieres, ungirte con aceite o orar por ti presente, porque déjame decirte, aquí estoy yo. Aquí está mi esposo, si alguien necesita que vayamos y oremos por ustedes. O el teléfono, aquí está, para poder estar compartiendo esa palabra de fortaleza, de fe, de amor. Somos escogidos con un propósito. Somos una nación que debe de ser santa. Y lo menos que hay ahorita es santidad. Y yo necesito de tu oración. Y yo necesito de tu palabra, de ánimo. No por el hecho de que seamos los pastores, significa que no tengamos lucha. Pero déjame decirte, estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a animar, porque dice que seamos animados como Dios nos anima, consolados como Dios nos consuela.
Es necesario que entendamos. Una cosa es que el mundo y las normas que están estableciendo quieran apartarnos, y otra que nosotros voluntariamente decidamos apartarnos. No seríamos la única ni la primera generación que sufre este tipo de persecuciones. Si leemos la Biblia o la historia, no somos la única generación, pero podemos ser una generación que trascienda por creer en la palabra de Dios, por caminar en la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios, porque de otra manera podemos desaparecer. Se necesita que nosotros compartamos el evangelio para que sean salvos. O sea, Dios tiene un sinnúmero de formas de traer a la gente, porque a veces también eso angustia el hecho de que tú ahora no puedas tener la libertad porque no estás yendo a la oficina y no puedes compartirles. Y dices, Señor, no estoy compartiendo. Y te lo digo porque nosotros como pastores, o sea, ahorita tenemos más tiempo de estar aquí encerrados. Y sí oramos, por ustedes sí oramos, Dios lo sabe. Pero necesitamos alcanzar a más personas, ¿sí? Y a mí en lo particular, yo le decía, Señor, es que me siento infructuosa. Y de alguna manera el adversario quiere acusar y condenar y decir, no está siendo tan eficaz como debías. Pero vino el Espíritu Santo y vino la palabra de Dios y me muestra. El pueblo judío decía, es que nosotros somos hijos de Abraham. Se llenaban de esa vanagloria y decían, pero Él les dijo, aún Él puede levantar de las piedras hijos. Entonces, el Señor me decía, o sea, ciertamente he puesto en ustedes una ordenanza, ir y predicar, pero eso a mí no me detiene para yo poder salvar a quien yo quiera. Y yo le dije, Padre, gracias. Gracias, Señor, oh Padre, porque me estás dando esa certeza y esa confianza. O sea, el diablo es tan astuto y él no pierde la oportunidad para venir a acusar y a condenar a sus hijos. Pero que si nuestra oración es constantemente delante de Dios, Señor, yo quiero, Señor, ayúdame, Señor, permíteme, concédeme seguir sirviéndote, aún Él viene y su espíritu y hace que su palabra sea tan real y tan viva, ¿sí? Y Él nos habla y nos anima y nos hace, o sea, Él no tiene impedimento para poder hacer lo que Él le plazca, porque no depende de ti o de mí. Pero obviamente no vamos a recibir esa clase de fortaleza como la que en mi caso en algún punto en este tiempo me hacía sentir que pues no estoy haciendo la gran cosa. Pero obviamente el hecho de que vayamos y nos congreguemos a una iglesia, igual puede ser que no estemos haciendo nada, simplemente una rutina. Pero cuando empezó a angustiarse mi corazón y a decirle, Señor, me siento que no estoy haciendo nada, inmediatamente viene su espíritu y viene la palabra y me recordaba, o sea, yo puedo levantar hijos de donde yo quiera, como diciéndome, no te angusties, pero sigue haciendo y sigue pidiendo de la manera como lo tienes que hacer. Él sigue recordándonos. Y esto es parte del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, porque muchos pueden decir, pero es que eso era para los israelitas o era para...
sea, la palabra se responde por sí sola, la palabra se complementa por sí sola, no tenemos que quitar ni que poner. Y en el libro de Mateo, solamente para corroborar parte de lo que hay en algunos de los versículos que leí, sí, pero sabemos que la palabra es una fuente de riqueza, una fuente de salvación, una fuente de vida eterna y que por sí sola se interpreta. No necesitamos darle una interpretación que no es a la Escritura, pero sí necesitamos de su Santo Espíritu que nos la revele con la frescura que necesita nuestra alma. Y en el capítulo de Mateo 22, en el verso 29, dice de la siguiente manera: entonces, respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las cosas por las cuales podemos errar con pensamientos como el que a mí me vino en este caso específico, porque son toda clase de pensamientos en nuestro derredor. Pero en este caso, obviamente aquí está la respuesta. Si no escudriño las Escrituras y no procuro pedir o ver el poder de Dios en mi vida, en mi persona, no en cosas que quiero, en cosas que pido, en cosas que anhelo, no. En mi persona lo que tengo que hacer es no ignorar las Escrituras. Es meditar en ellas, es escudriñarlas, es buscar cada oportunidad que tengamos la respuesta que en ese momento no tenemos y que requerimos y que nuestra alma lo está pidiendo, porque si no, de otra manera nos vamos debilitando. En el capítulo 5 de Juan, sí, mira hermano, yo quiero que tú respaldes tu fe y te fortalezcas a través de la palabra de Dios, a través de lo que nos fue legado con el propósito de crecer, de madurar y de no desmayar. En el capítulo 5, en el verso 39, dice otra vez: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y la vida eterna, obviamente, la asociamos en aquel día cuando estemos delante de la presencia de Dios. Pero una vida plena y una vida mejor la podemos seguir viviendo desde el principio. Dice la palabra de Dios que de nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva. Y a veces lo único que tenemos es un agua estancada. Y es la razón por la que empezamos a conformarnos a este mundo, y es la razón por la que empezamos a ver y empezamos a decir: es que ellos son unos fanáticos, o es que... Y mire, tan solo con esto que está pasando, cómo el pueblo está dividido. Y no digo ya del mundo, estoy hablando del pueblo como creyente. Y claro que espero que sigamos teniendo la libertad de expresión y la libertad de poder opinar, sí, pero como pueblo deberíamos de pensar de una misma forma. Sí, porque dice que ahora tenemos la mente de Cristo, ¿no? Y Cristo sigue siendo el mismo. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, todos debíamos de caminar en esa misma línea. Sin embargo, hay una diversidad de pensamientos. ¿Por qué? Porque no estamos alineados a la mente de Cristo. Somos un pueblo llamado con un propósito. Y somos un linaje escogido con un propósito. Y ese propósito es seguir compartiendo la Escritura tal como
nos fue entregada. Leíamos en Deuteronomio cómo dice que ni le tenemos que quitar, ni le tenemos, y en Apocalipsis termina diciendo lo mismo, ay, aquel que le quite, le añada. O sea, nuestro pensamiento entonces tendría que ser el mismo, en el sentido de la palabra. Una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautizo. Y en todo lo demás, en cuestiones de fe y de certeza, debiera de ser lo mismo. Y sin embargo, y no lo digo y soy la menos indicada para juzgar los hechos de alguien, sí, pero ese es el anhelo de nuestro Dios, ser en realidad ese real sacerdocio, esa nación santa. ¿Para qué? Dice, para que anunciemos que sus virtudes, y aquel dice que nos llamó a una luz admirable. Y todo esto lo que está haciendo es como opacando esa luz que un día se encendió en nuestro ser, en nuestro corazón, pero que de nosotros depende. Que no se apague, que no se opaque, que no deje de brillar. Tenemos que ser valientes y esforzados también. También la palabra de Dios lo dice. O sea, cada verso que hay aquí es con el mismo propósito. Continuar hacia aquel que nos llamó a su luz admirable. Y yo les animo, y me da gusto y me gozo cada vez que están aquí. Es lo que puedo ofrecer ahorita para poder servir a Dios. Sé que hay mucho más y yo creo la misericordia de Dios, hermanos. Y sé que va a venir un avivamiento. Si nosotros creemos, avanzamos, obedecemos y proclamamos. Tal vez sea la última oportunidad que haya. Y tenemos que aprovecharla. Yo sí le digo a mi esposo, le digo, verdaderamente le digo, hemos hecho lo que teníamos que hacer. De verdad aprovechamos, le digo, siento que no hicimos lo suficiente. Me dice mi esposo, a nuestras fuerzas nunca va a ser suficiente. Porque en realidad la mayor parte siempre la hace Dios. Nosotros simplemente, dice la palabra, siervos inútiles somos. Pero que sigue ese deseo en nuestro corazón de seguir llevando, de seguir proclamando, de seguir compartiendo este mensaje glorioso de nuestro Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, es la palabra, hermano, recuerde que es la palabra lo que fortalece nuestra alma. Sí, en el capítulo 2, uno de los factores principales para que los nuestros puedan recibir y conocer la dirección del Espíritu Santo, como leíamos, que es necesario que les instruyamos, es necesario que les hablemos, que les contemos de las maravillas de nuestro Dios y que no ignoremos, porque si ignoramos, ¿cómo les vamos a poder enseñar? Si no conocemos la Escritura, ¿cómo les podemos animar? ¿Cómo les podemos decir? Y dice aquí cuál es lo que todos debemos de decidir un día. Dice aquí, Pedro les dijo, arrepéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando le decimos, Señor, háblale a mi hijo, muévele el corazón, él dijo, yo no les puedo. Ustedes tienen que hablar para que por el oír la palabra venga la fe, venga el arrepentimiento, y entonces el Espíritu Santo nos va a guiar. Y no solamente para ellos, nosotros necesitamos seguir pidiendo, porque dice que podemos conquistar su espíritu.
Dice, no contristéis el Espíritu Santo. Y es la única manera como podemos estar actualizados en el Señor cada mañana, a través de su Espíritu. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí como ese esposo, no es que escuche una voz que me diga por mi nombre, fulanita, o sea, pero cosas que él se anticipó para decirme, pero que en su momento, soy yo. No, es su Espíritu, sí habla. Y solo voy a terminar con este versículo. Lucas 24:45. Y vamos a cerrar con esto, porque es necesario que le pidamos al Espíritu de Dios que sea Él quien nos guíe en este tiempo. No hay la respuesta en el mundo hasta la necesidad que está enfrentando ante este suceso de pandemia y de tantas normas mundiales que se están, sino es a través de la palabra y por medio del Espíritu. Cada uno de nosotros vamos a moldarnos al plan y propósito de Dios. Lucas 24, en el verso 45, dice así, déjenme leerle, la luz esta vez no me deja. Dice, entonces, hablando Jesús, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nosotros acabamos de leer solamente unas pequeñas porciones de toda esta palabra que está aquí, ¿sí? Que habla del plan, propósito de Dios. Jesús les estaba diciendo, todo esto ya les fue declarado, pero dice aquí, entonces, después de que les dijo esto, dijo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Necesitamos que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en este tiempo para todo lo que está sucediendo. Mire, muchos creyentes se niegan, aún todavía se niegan a conocer los tiempos de Dios. Por el temor, por la angustia, por la zozobra que están viviendo. ¿Sí? Pero tenemos que decirle, Señor, ayúdame y prepárame hoy más que nunca para estar listo para todos los sucesos que tú nos estás presentando de una manera que pensamos que no nos iba a tocar. Y que en parte es como un choque, ¿sí? Entre lo que muchos de nosotros ya sabíamos desde hace muchos años y lo que ahora estamos viviendo, como que también como creyentes necesitamos, a través de la palabra y por medio del Espíritu, asimilar todo para poder seguir diciendo, Señor, aquí estoy, úsame, Señor, en este tiempo. Y solamente puede ser a través de estar en comunión con la palabra y en comunión con el Espíritu. Mi oración es que tú y yo estemos alineados, estemos guardados, estemos fortalecidos, tengamos paz, tengamos gozo, tengamos salud con el propósito de presentarnos, como dice, como un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, sí, Señor. Te bendecimos en esta noche, Gracias Señor. por recordarnos. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Por esa palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor, Padre. Y te pedimos que penetre hasta los tuétanos, Señor, Padre, de nuestro ser, Señor. Para que podamos entonces, Señor, estar alineados a tu plan y tu propósito para nosotros. De manera individual, de manera particular, de manera personal, Señor. Acorde, Señor, a donde nos desenvolvemos, a las áreas, Señor, oh Padre, donde
nos presentamos, Señor, mi Dios, para que podamos seguir siendo esa luz que se pone en lo alto, siendo esa sal que le da sabor a nuestro entorno, Señor, un sabor agradable, un sabor de vida, Señor, oh Padre precioso, Señor. Pero esto solo lo podremos, Señor, con tu ayuda, Señor. Padre, tú sabes y conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, como el que nos está viendo, Señor, oh Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que sea tu Espíritu, Padre, haciendo, Señor, mi Dios, que cada verso, Señor, que escudriñamos el día de hoy, Señor, oh Padre Santo, Señor, venga a ser, Señor, oh Padre Celestial, el que haga, Señor, oh Padre, en cada vida, Señor, mi Dios, sea abierto su entendimiento y le sea revelado, Señor, que tu plan y tu propósito desde el principio, Señor, es hacer de este mundo, Señor, oh Padre bendito Dios, Señor, un solo pueblo, Señor, que te alabe, que te glorifique, Señor. Padre, despierta, Señor, nuestros corazones, despierta nuestro entendimiento, Padre. Despierta, Señor, oh Padre, nuestra conciencia, Señor, mi Dios, para aún seguir, mi Dios, oh Padre, discerniendo entre lo bueno y lo malo, Padre, entre lo santo y lo impuro, Señor, para entonces, Señor, proseguir de manera correcta, Señor, mi Dios, hacia la vida eterna, Padre. Te pido, Señor, por quienes no te conocen, Señor, que ahí donde están, Señor, en este momento, Señor, solamente digan, si quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Reconozco que a través de ese sacrificio puedo obtener salvación. Padre, para ti no hay impedimento, Señor. Aún, Señor, si nuestra voz, Señor, oh Padre, fuera quitada del medio de la tierra, Señor, tú sigues siendo un Dios que salva. Tú sigues siendo, Señor, un Dios que transforma, que rescata y que salva lo que para nosotros pudiera estar perdido, mi Dios. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Espero que tengan una buena noche y que todo esto sea para que puedan acercarse con mayor libertad a Dios.